Y hoy estoy rodeada de un montón de cosas porque tocan los favoritos de mayo. Hola a todas, ¿qué tal? Parece mentira, pero ya ha pasado un mes desde el último vídeo de favoritos. Lo tenía todo apuntado en mi cuaderno de YouTube y menos mal, porque es que se me hubiera pasado por completo. Y fue un vídeo que gustó bastante. Me pedisteis también por Instagram que esperabais, aquí os dejo mi cuenta de Instagram, que esperabais que fuese una sección que perdurase en el tiempo. Bueno, pues perdurará. A lo mejor no lo hago todos los meses, a lo mejor lo hago una vez cada dos, porque de verdad que se me ha echado el tiempo encima y no sé, pero tenemos la suerte de que todas estas semanas he ido probando un montón de cosas guays y sí he podido sacar un nuevo vídeo de favoritos. Todavía estoy pensando en cómo hacer el vídeo de odiados, porque ahora en junio o julio vendrá el vídeo de cosas que no volvería a comprar. Y no sé si dejarlo como sección anual, como hasta ahora, o si hacerlo pues cada, no sé, quizá un mes de favoritos, un mes de cosas que no volvería a comprar. No lo sé, me lo estoy pensando. Decidme ahí abajo qué os gustaría. Es que yo no sé si me da para cosas que no volvería a comprar cada 2 meses. No lo sé. Igual sí, pero mira que me decís que odio cosas y que lo odio todo y que soy lo peor, pero yo veo difícil hacer ese vídeo cada 2 meses. Lo veo difícil. Bueno, ¿qué es lo que más me ha gustado este mes? Y no sé si voy a repetir algo con lo del mes pasado, porque no he repasado la lista de lo que hice el mes pasado, pero espero que no. Espero que no, aunque puede ser porque hay cosas que las he seguido usando, pero ya me las he dejado en casa con conocimiento, ¿no? Como por ejemplo las Paul Rubens. Bueno, no están en casa, están aquí, pero no las voy a sacar. Me encantan, ya lo sabéis. ¿Qué es lo que más me ha gustado este mes? ¿Qué es lo que más he estado usando este mes? ¿Qué es con lo que más he disfrutado este mes? Pues con varias cosas, tanto de papelería. ¡Ay, me he dejado una cosa! Y antes de que salgáis de dudas con lo que me he dejado, pues quiero dar las gracias también a los miembros de la tripulación. Os las dejo por aquí. Tenemos dos versiones, la tripulación junior y los miembros de la tripulación, que son los que estaban desde el principio. Y la única diferencia entre una y la otra es que la tripulación junior no tiene acceso a los vídeos especiales, pero sí que tiene acceso a todo lo demás, incluyendo el chat privado en Discord, que os lo dejaré por ahí abajo. Tenemos chats públicos y tenemos un chat privado, pero nadie sabe conectar su cuenta, así que estamos todos hablando en los chats públicos. Tampoco pasa nada, ¿no? Creo que estamos creando una comunidad divertida allí y que nos estamos animando a arruinarnos en AliExpress, sobre todo. Voy a empezar por un par de cosas que son... espera, que no... ¿Cuál es el problema de que ya no sea invierno? Que esta pinza pica. Tiene algo ahí detrás que pica. Y yo le tengo que poner algo para que no... Es que tiene como un ribete que rasca. Entonces, como ya no tengo un jersey de cuello alto que lo impida, pues voy a acabar con esa mancha roja característica de cuando voy con ropa de verano. Vale, lo primero de lo que os quiero hablar son unas cosas que he comprado para el canal y que no os interesarán en absoluto. Pero quizá hay gente que está pensando en abrir un canal de YouTube, que tiene un canal de YouTube, que además trabaja con Canon, importante, y que esto le puede servir de ayuda. Bueno, con Canon o con Sony, porque de lo que os voy a hablar está tanto para Canon como para Sony. Es una cosa que no os puedo enseñar porque la estoy usando ahora mismo, que lleva siendo mi favorita desde febrero. Y es el cable con el que consigo no tener que usar la batería en esa cámara. Lamentablemente en esta cámara no puedo usarlo porque no funciona. Funciona en aquella que es la EOS R, RP, la barata, la más barata de la serie R. Y funcionará también, pues imagino que con la 6D, con la 7D, que llevan la misma batería que la EOS R y que probablemente lleven la apertura en la... Os voy a dejar alguna imagen por aquí de lo que compré. Llevan como una apertura en la base, en la batería. Llevan una goma, de hecho mi 40D la lleva, así que si por ejemplo la 80D o la que esté ahora lleva la misma batería que lleva esta cámara, funcionará este cable. Pero esta, que lleva la misma batería, esta es la EOS M6, no la veis, pero da igual, hay una cámara ahí arriba, ya lo sabéis. Pues no tiene esa... No puedo ni grabar con la tapa abierta, ni tiene esa gomita que se levanta para que yo pueda grabar con ese cable. Así que, bueno, me compré uno por probar si funcionaba, lo probé en esa, luego lo probé en esta y en esta no iba.
Y fue una decepción porque de verdad grabar sin batería es lo mejor del universo, lo mejor. Y si tenéis canal de YouTube os lo recomiendo totalmente. Os voy a dejar abajo el de esa batería y sé que funciona con algunos modelos de cámara más porque ya se la he recomendado a alguna gente. Había uno de esos cables que no iba hace mucho tiempo, hace ya más de un año. En todos los comentarios ponía que con esa cámara en concreto no funcionaba, pero ahora sí funciona. Ahora ese cable sí funciona y es maravilloso porque el cable original de Canon cuesta 180 euros. Y ese cuesta 30. Pues bueno, maravilloso. Y además es de Amazon y si no hubiera funcionado lo hubiera podido devolver y ya está. Y una cosa buena que tiene es que el cable es un USB, entonces se puede conectar a baterías externas y te puedes llevar la cámara por ahí. O sea, creo que es una de las mejores compras que he hecho. Con respecto al canal, otra compra muy guay que he hecho, que me he olvidado en casa, es un disco duro sólido. Es el salvador de vidas. ¿Por qué? Pues porque desde que existen los miembros del canal yo no puedo exportar el vídeo directamente como hacía antes y borrar todos los vídeos brutos, porque el cartel lo voy actualizando conforme se van actualizando los miembros del canal. Ese cartelito que habéis visto hace un rato por aquí, que bueno, os lo puedo volver a dejar. Entonces, yo lo que hago es que ese cartelito está hecho en After Effects. Si hay nuevos miembros de la tripulación o se van los que ya estaban, edito cada vez que voy a subir el vídeo y ese cartelito es como un vídeo para Premiere, ¿no? Entonces yo todas las semanas pues tengo que comprobar, voy a subir un vídeo, pues voy a ver, no puedo exportarlo de hace 3 meses y entonces subirlo porque eso habrá cambiado por completo. Así que tengo que tener todos los originales en mi disco duro, ocupando gigas y gigas y gigas hasta que yo subo todo esto. Y os aseguro que grabo mucho. Entonces, pues me hacía falta comprarme un disco duro externo que no fuese, estaba trabajando con un disco duro externo normal, pero iba muy lento y no tenía nada que ver con trabajar desde el disco duro del ordenador, que es sólido. Entonces, bueno, me animé con las rebajas de AliExpress. En Amazon vale unos 170 euros, en las rebajas de AliExpress se puso a 126, llegaba desde España. Adelante. Y es el SanDisk. Y luego también compré uno para el portátil, que ese no tiene ningún tipo de marca porque tengo un problema con la caché de After Effects, en fin, que no creo que os interese, pero hay un problema con la caché de After Effects que hace que cada cierto tiempo mi ordenador diga no te queda espacio en el disco y yo no sepa por qué es, y es por la caché de After Effects. Así que me compré uno pequeño de marca yo que sé qué, que de momento va bien y me costó 25 euros. Os lo dejo abajo por si os interesa. Ahora está más caro porque ese sí que no fue en las últimas rebajas estas de cazamarcas o no sé qué, sino que fueron unas anteriores o en una oferta de promo que tenía o yo qué sé, pero era el de 256 gigas y eso me costó 25 euros, que es un buen precio para una unidad sólida de disco duro externo, viendo los precios que hay por ahí. Algún día conseguiré el de 2 teras, pero todavía falta que baje mucho de precio. Y otra cosa que también he comprado para el canal y que también es mi favorito de este mes es este mini trípode, que ya tenía uno. Este mini trípode me encanta, entonces me compré otro. Lo compré con esta pequeña rótula que la compré aparte, que es de la misma marca, y bueno, esto es lo que tengo para el móvil. ¿Por qué me encanta? Porque estoy haciendo los vlogs de la parte de miembros de la tripulación y los estoy grabando con esto. O sea, me da estabilidad en la cámara, bueno, en la cámara. Obviamente estoy grabando algunos con el móvil y probablemente lo siga grabando con el móvil porque el sonido es mejor. Entonces no sé, estoy ahí como ¿qué me gusta más? Pues no sé, el sonido de la cámara a veces la cago y yo no sé por qué se oye tan mal, pero con el móvil estoy teniendo un sonido maravilloso y tengo 256 GB de espacio, así que pues no creo que sea problema. El único problema es que me olvido de borrar esos vídeos. Y eso, este trípode me gusta mucho para eso. Bueno, el segundo problema del móvil es que no me veo, porque no me gusta grabar con la cámara frontal, así que a veces me corto la cabeza. Este trípode, ¿veis? Se estira, esto se estira. Es el que estoy usando también con la webcam en los directos, pero sin la cosa esta. Muy guay este mini trípode, me gusta mucho y no es nada caro. Y bueno, ahora ya entramos a cosas que os interesan más, cosas de papelería, cosas de arte, etc. Lo primero que os quiero enseñar, este estuche. Yo no recuerdo si salió en el favoritos de abril o no, yo creo que no, que donde salió fue en el vídeo del cuaderno de artista. Ahí creo que sí que salió, pero es que me encanta este estuche. Maravilloso, lo conocéis de sobra, lo compré para Bullet Journal, ahora lo estoy usando para llevar todas las cosas, acuarelas, pinceles, todo aquí dentro y me encanta. De hecho no es para tampoco llevarlo por ahí porque no lo suelo sacar, sino para llevarlo de casa aquí, de aquí a casa, pero me viene genial. Tengo dos, tengo este y tengo ese que veis ahí pequeñito,
Ese es más pequeño, pero ese es un poco menos útil, pero el grande me encanta, el grande es fantástico. Y ahora lo venden en Amazon España. Yo este lo compré en Amazon Japón, los compré los dos juntos y no me salió mal de precio, pero ahora yo no sé si es que han subido las aduanas, si es que ha subido el estuche en sí, yo no sé lo que ha subido, pero ahora está al mismo precio en Amazon Japón que en Amazon España, incluso un poco más caro en Amazon Japón. En Amazon.com también lo tienen, aparentemente está más barato, pero con aduanas y todo acaba saliendo por 55 euros. Entonces, pues no vale la pena. Hay en varios colores y os recomiendo el M. El otro es el S, el pequeñito, pero el pequeñito sirve para poca cosa. Pero este te deja llevar todas las cosas que quieras encima. Entonces me parece muy guay. Incluso si quieres meter cosas aquí fuera que no te moleste que se pierdan, puedes hacerlo. Y también le puedes poner una correa y usarlo como bolso. Está genial este estuche y está en un montón de colores. Otra cosa que me ha gustado mucho este mes es esto. ¿Qué es esto? Un plato de sushi. Mirad, o sea, maravilloso. El único problema que tiene es que, bueno, ahí no lo veis bastante blanco, pero no es blanco. Mirad, ¿veis? En comparación. No es blanco, es un color así crema y lo estoy usando para mezclar. Y me encanta, me encanta. Tenía una bandeja en el carrito de AliExpress de una paleta, vamos, desde hace semanas, pero no me decidí a comprarla. Era algo similar a esto, solo que sí que era blanco, sí que es blanca, pero vale 15 euros. 15 euros, esto me ha costado 2 euros. Y sé que lo han tenido en blanco, porque yo lo he visto en blanco. Entonces, pues bueno, de vez en cuando me iré pasando por la tienda donde lo compré, que era un bazar normal y corriente, o sea, de esto hay de todo y en todas partes. Y si lo tienen en blanco, me cogeré algún otro. De hecho, incluso en este color estoy pensando en coger algún otro porque es comodísimo, se limpia enseguida y es maravilloso. Así que este plato de sushi por 2 euros, favorito del mes, sin ningún tipo de duda. Bueno, otra cosa así relacionada también con paletas son estas dos paletas que compré. Esta es de AliExpress y esta es de Amazon. Son preciosas. Todavía no las he llenado, pero tengo yo ahí mis proyectos para llenar esto. Entonces me gusta mucho que caben 20 colores en cada una. Y esta en concreto, bueno, a esta le he cambiado los godets por estos más gordos y ahora están un poco que salen volando. Me gustan mucho los godets que llevaban estos godets finitos y yo compré 200 godets y son mucho más gorditos. Entonces no caben igual de bien aquí dentro. Y luego compré, que esta la compré no fue por accidente, pero pensaba que había cancelado el pedido porque me decía que me iba a tardar 1 mes y medio en llegar y no lo había cancelado y ayer la recibí. Que es esta, que es prácticamente lo mismo que esta. El color quizás es un pelín diferente, pero vamos, prácticamente lo mismo que esta. La compré en Amazon Inglaterra. Y estos godets son un poco asco y además esta bandeja no caben aquí tan bien como caben aquí. Aquí hay mucho más espacio en estas que en esta. Pero bueno, pues nada. Igual este godet me viene mejor aquí. No, son un poco más grandes estos godets. Son un poco más grandes, entonces aquí no me caben los 7 y aquí tampoco. Así que tengo que poner 6 y tengo que poner 2 aquí en medio. Los godets también son de esa marca, Medeno, no sé. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Se me olvidó cancelar el pedido, devolver cosas a Amazon Inglaterra es un rollo, así que pues ya tengo 2 paletas más. Tengo esta y tengo esta. Las paletas nunca sobran, pero mis favoritas han sido estas dos. Me encantan. Me gustan mucho y en especial esta que llevaba los 50 godets y estaba por 10 euros. 50 godets, 50 imanes, 10 euros y la lata, esta eran creo que 7-8 euros en AliExpress y llevaba 12. Esta seguramente la volveré a comprar solo por tener esos godets finitos que sueltos, no sé si los venden. No lo sé porque los que recibí eran mucho más gordos. Y otra lata que me ha gustado mucho es esta. Bueno, esta la compré. Llevaba acuarelas dentro, las acuarelas son lo peor de lo peor de lo peor, pero la lata es maravillosa.
y estoy esperando lo que va a venir aquí dentro. Bueno, lo único malo es que no tiene bandeja. Entonces voy a quitarle la bandeja a una que compré hace mucho tiempo, se la voy a poner a esta cuando me llegue lo que viene aquí dentro, lo que voy a meter aquí dentro. Preciosa, mirad qué bonita. Es que es muy, muy bonita, muy bonita. Ojalá tuvieran más diseños, porque los compraría, ¿eh? No tendría dudas de comprarlo, a pesar de que sé que las acuarelas que van ahí dentro son lo peor de lo peor de lo peor. Es que no son ni tiza, son, yo no sé ni lo que son, sombras de ojos. Las probé en un directo y eran un infierno. ¿Qué otra cosa me ha gustado mucho? Y ahora vamos a entrar en tema papel. Las libretas de Talens. No sé si las habéis visto ya en algún haul. A ver, que voy a hacerme un poco de hueco. Pero me compré esta y me compré una un poco más grande que todavía no la he estrenado. Y son libretas de bocetos de Talens muy similares a las libretas de Moleskine, pero el papel me parece mejor. Estoy usando ahora esta pequeñita. ¿Por qué? Pues porque no puedo dibujar en el cuaderno de Arteza. No, el papel y la tinta no se llevan demasiado bien. El papel no, el lápiz. El lápiz parece que se lleva bien, pero borras, y parece que se sigue llevando bien, pero vuelves a borrar y empiezas a cargarte el papel. O sea, horrible. Así que por eso compré esta. Y una cosa que me ha sorprendido mucho, y bueno, tenéis aquí abierta esta página precisamente por eso, vais a ver, o sea, esto yo no lo he visto en ninguna libreta. Coges un Tombow y no hay rayas. O sea, es que es sorprendente. Incluso puedes superponer, aunque ahí te empiezas a cargar un poco el papel en esa parte, pero puedes superponerlo y no hay rayas y no hace falta trabajar con una velocidad brutal. Es muy guay, no tenemos rayas. Podemos usar Tombow sin rayas. Y esto de verdad que no me había pasado nunca. De hecho, estas, que son las Paper Ideas, son otras de mis favoritas de este mes, pero porque me gusta mucho escribir en ellas. Me encanta cómo escriben aquí las plumas. En fin, creo que son una maravilla. Bueno, pues os voy a enseñar esto. Mes de abril decidí hacer los cactus con los cuadros de colores. Y pasó esto, porque el Tombow y estos papeles no se llevan bien. El Tombow y los papeles estos así como satinados o no sé cómo llamarlo, que en general utilizan todas las libretas que usamos para Bullet Journal, no se llevan bien y nos salen todas las rayas. Así que me sorprendió mucho cuando cogí esta libretita, que encima es que es minúscula y no hay rayas. Obviamente yo no la usaría para Bullet Journal por el tipo de papel que tiene, porque es lisa, no sé. Igual sí, igual hay gente que le gusta usar este tipo de libreta para Bullet Journal, pero a mí me parece más pues eso, una libreta para dibujar y con tinta, con boli, con lápiz. Con lápiz no sé si he usado, yo creo que no, que he estado usando pluma todo el rato. Y estos serán, no sé, estos serán los Zebra o no sé lo que será esto. Pero muy guay. Muy guays estas libretas de Talens. Así que os dejo abajo los enlaces porque además en estos colores creo que solo están en Amazon, porque en tiendas de Bellas Artes están en rojo, en negro y en blanco. Pero en Amazon está en amarillo, en azul, en este color precioso, en rosa. Muy guay. ¿Qué otra cosa relacionada con papel? Bueno, ya os he dicho, las libretas de Paper Ideas me encantan, me gusta mucho escribir en ellas, me gusta mucho cómo se ven las plumas en ellas. Hay veces que en algunas se ven un poco más raras que en otras. No sé, depende un poco de la libreta, pero en esta en concreto funciona muy bien. En esta azul que tengo aquí, que es la que estoy usando como cuaderno para plumas, en general también funcionan muy bien. Sí que hay alguna página a veces que parece que está ahí como, ¿qué le ha pasado? Pero bueno, eso me ha pasado también con otras libretas de marcas más reconocidas, así que... Y estas siguen en oferta, siguen por unos 8 euros en AliExpress. Y hace ya que descubrí esa oferta, pues no lo sé, creo que fue a principios de año o a finales del año pasado y sigue. Así que yo todavía tengo que conseguir algún que otro color, pero la colección se irá completando. Y en papel, pues también tenemos el papel de acuarela de Bauhorn. Me lo he dejado en casa, así que el único que tengo aquí es este, que es el liso. Y además el académico, bueno, os lo enseño aquí, este es pequeñito. Tengo este y tengo el medio, que es verde. Me gustan los dos. En Arte Miranda los tienen con diferentes diseños de portadas, pero al final son lo mismo, solo que
el fino se llama satinado y el medio se llama fino. Pues eso, tenerlo en cuenta. El liso me gusta mucho. Este es el fino, el satinado, el yo que sé. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y el medio también. El que todavía no he probado en este formato es el grueso. Del artístico estoy esperando que me llegue para probarlo en fino y en medio, porque en grueso no me gusta mucho. Maravilloso papel, me encanta y está tirado de precio en comparación a lo que cuesta el papel de acuarela en general. O sea, maravilloso. Es que no te duele ni usarlo para pruebas porque es bastante barato. Bueno, ¿por dónde me voy a ir ahora? Papelería, yo creo que va a ser papelería. Bueno, ya os he comentado que estas libretas me han encantado, me siguen encantando, creo que tienen un precio genial, creo que de calidad están súper bien y además funcionan con pluma. Una de las plumas que más estoy usando este mes, bueno, esta es mi libreta de tintas, yo creo que he hecho esa hoja, Bueno, mira, justo fue la última que hice, es esta. A ver, me propuse terminarla y es la TWSBI Diamond ALR en color Pink Punch Pink o Pink Punch Pink. Hay una parecida que es la Rose y otra que hay tres versiones así como rosa, pero esta es la única que lleva este aro de color rosa y no sé si algo más por aquí. La otra creo que es plateada y el resto no sé muy bien, no sé si solo lo lleva aquí arriba, en fin, pero bueno, que es la misma pluma, solo que una es la TWSBI Diamond ALR y la otra es la TWSBI Diamond AL a secas. ¿Por qué la he estado usando? Pues porque no se acaba en la vida, o sea, mirad esto, aquí no os puedo enseñar porque al tumbarse parece que está todo lleno, pero mirad esto. Y la tinta me gusta mucho, de hecho también la metería como en uno de mis favoritos del mes, que es la Lamy Cristal Rodonite, pero tiene un problema y es que, no sé si lo veis, pero tiene purpurina. Tiene purpurina y esto es una pluma de 80 euros. Y entonces pues he notado, que no sé si lo vais a ver, pero he notado que ahí por debajo del plumín hay como cierto residuo doradito. Y ahí en el agujero ese que no sé cómo se llama, el respiradero, no sé qué narices, también hay como cierto residuo. Problema, me gusta mucho cómo escribe esta tinta con esta pluma. O sea, al revés, esta pluma con esta tinta. Y no la quiero vaciar. Pero tengo la sensación de que cuando la vacíe me voy a arrepentir de no haberlo hecho. No ponía nada de que la pluma tuviera purpurina. Sí que es cierto que cuando la probé en esta libreta, cuando hice aquí la muestra, porque bueno, aquí no la he hecho, aquí simplemente he escrito y la he probado como para escribir, pero aquí, esta página la habréis visto en la sección de miembros del canal porque la grabé, no encontraba momento de subirla, iba con camiseta de manga corta, el fondo no tenía nada y al final decidí que no subía el vídeo. Pero veis, aquí tiene como un borde que me parecía muy raro y digo, ¿esto qué es? De hecho, la turmalina también lo tiene, pero en color como morado. Y aquí eso, veía como ese borde por aquí también. Aquí de hecho la tenía con la Pilo Kakuno, no la tenía en esta. No sé si he llegado, bueno, aquí sí que la veis. Veis que también tiene ese borde dorado. No sé si la he llegado a probar esta tinta en directo en el canal, pero pues eso. Funciona muy bien, me gusta mucho. Es que no sé, incluso ahora sí que veo que tiene, que eso no lo vais a apreciar, pero veo que tiene el residuo ese. No creo que lo vayáis a ver. Bueno, el residuo, a ver, la purpurina no es residuo tampoco, mirad ahí. ¿Veis? Y esto sí que no, porque es que en la tinta no pone nada, en la tinta no pone nada de que sea tinta con purpurina ni... Cuando la compré no decía nada. Entonces, claro, me di cuenta cuando vi que como la pluma esta es transparente, la purpurina ahí, que eso supongo que sí que se verá en imagen, pero no estoy segura,
Y dije, pero esta tinta tiene purpurina, la has metido en una pluma de 80 euros. En fin, no sé. Pero bueno, me gusta mucho la combinación, escribe muy bien, pero no sé si me la estoy cargando. Y es una pluma que para mí ha sido complicada, porque no le he puesto ya 4 tintas diferentes, no consigo que funcione como me gusta con ninguna y con la única que lo he conseguido ha sido con esta. Entonces, no sé qué hacer. Decidme ahí abajo consejos. Me la estoy cargando, me la voy a cargar, me voy a arrepentir. No lo sé, me queda esto. ¿Debería vaciarla? Quizá. Pero si la vacío, ¿qué le pongo dentro? Porque es que no me va con nada. Si tuviera la Cherry Blossom, que la compré pero me llegó naranja, pues igual, sintiéndolo mucho, renunciaba a llenar el Ajondian y llenaba esta, pero es que no la tengo. Pero bueno, a pesar de eso, es la pluma que más he usado este mes. Le he gastado la mitad del cartucho. Bueno, del cartucho, de la carga. Y no sé, quizá termine gastándola pues en junio. Y ya luego vea si tengo que llorar o no. Dentro de las plumas, pues no me canso de recomendar estos estuches. Me gustan mucho. Son los estuches de Kokuyo. Os los dejo abajo y yo los utilizo para llevar las plumas en ellos. Cuando estoy en casa las suelo tener ahí en un bote, igual no es lo más adecuado, pero cuando me las llevo por ahí o me las traigo aquí, las llevo en estos estuches. Sí, es verdad que todo el mundo me está recomendando un estuche de piel de no sé qué marca, pero es que es muy caro. Y bueno, en algún momento invertiré en eso, pero no sé cuándo será. De momento me gusta mucho esto. Y ya, pues creo que vamos a pasar a las acuarelas. No, me han quedado lo que me había olvidado. Mis bolis Sarasa. He vuelto a recuperarlos. Los estoy usando mucho, los uso sobre todo en el bullet journal de libros, de series. Bueno, tengo 2, el de libros y el de series y películas, aunque películas estoy viendo ninguna últimamente, literal. Libros tampoco estoy leyendo muchos, pero sobre todo estoy viendo series. Entonces este lo uso mucho para los vídeos, porque es con lo que escribo los posits de qué vídeos he grabado, qué vídeos tengo que grabar, qué tal. Pues este y estos los uso mucho en esos bullet journals. Luego también he estado usando bastante el morado limitado, pero no lo quiero usar más porque es limitado. Y cuando me acabe la tinta voy a llorar. Entonces, pues estoy usando mucho este porque de este puedo conseguir recambio fácilmente, de estos también. Este lleva un recambio negro y luego tengo uno que es rojo, que le tengo puesto un recambio amarillo, y el azul, que recuerdo que le puse un recambio aquí en un vídeo porque tenía intención de usarlo con algo, pero no recuerdo ni qué recambio le puse ni lo he usado, pero bueno, ahí están. Estos 4 son los que más estoy usando y me encantan, pero vamos, que yo los usaría todos, especialmente el morado blanco limitado, que no me lo he traído porque es que no lo quiero gastar más, no quiero gastar esa tinta. Y ya por último, pues vamos a las acuarelas, que este mes traigo unas acuarelas un poco extrañas, que no sé lo que he hecho con ellas, por cierto. Vale, aquí están. Y son estas. Son chulísimas. Las probé en un directo y es que, mirad, son una pasada. Me encantan. No sé muy bien para qué usarlas, son como para hacer fondos, son muy oscuras. De hecho, cuando las saturas al máximo casi son negras, muchas de ellas, pero son preciosas. Son preciosas, las he estado usando para hacer gilipolleces, así como estas, para pintar y tal. Son colores que para mí son muy oscuros, pero son muy bonitos, son muy bonitos. Entonces, los efectos que hacen, todo, me encantan, me encantan. Y las quiero sacar de aquí porque esto es una caja de cartón un poco cuestionable y ponerlas en algún sitio. No tienen número, 18, 19, 18, no tienen número. Pero sí, quiero sacarlas de aquí y he comprado un estuche de metal. Pero he comprado este estuche en el que creo que pueden caber bien, poniéndoles un imán. Incluso me cabrían alguna más aquí. Me cabrían 3 más. Pero bueno, que las puedo poner aquí, en el centro, con unos imanes, que lo voy a hacer ahora, me parece. Ya no sé en qué orden están, pero no me importa. Porque es que los estuches estos de papel me molestan. Entonces, yo creo que me gustaría tenerlas aquí y tener aquí la otra colección que hay, pero no van a caber todas. Porque aquí como mucho van a caber 3, ¿no?
qué rabia. Mirad, este es el estuche y aquí están las acuarelas. Bueno, no sé si son acuarelas, yo no sé muy bien lo que son, pero bueno, no sé si tiene sentido meter aquí este cartón porque como no sé qué orden he puesto, pero sé más o menos qué acuarelas son. Pero bueno, sé que tengo esos 5 colores, esos 6 colores, que no hay mucho más ahí. Entonces hay otro estuche de estas acuarelas que quiero conseguir, pero bueno, pues ya lo conseguiré porque no son baratas. Y luego, claro, sabéis que tengo las Kuretake, pero que todavía no las he probado. No sé si las voy a dejar aquí o qué, no lo sé. Bueno, y creo que eso ha sido todo. Creo que eso ha sido, sí, de este despliegue que tengo aquí. He acabado ya con todo. Eso ha sido mis favoritos de mayo. Creo que este estuche no es de mis favoritos de mayo. Bueno, ya veré cómo organizo esto cuando compre las otras que me faltan. Y de hecho creo que me faltan de esto que no son marca Kuretake, que son, no sé si son todas esta misma marca. Creo que hay 3 colecciones, una parecida a esta y otra de colores más blancos, perlados. No lo sé muy bien, pero bueno, habrá que echarles un ojo a todas. Las que son parecidas a esta ya las tengo más que localizadas, el resto no, porque el resto están por ahí por AliExpress perdidas. Y nada, que espero que os haya gustado. Decidme ahí abajo qué es la cosa de mayo que habéis probado, qué más os ha gustado y si tiene algo en común con lo que he probado yo, porque yo sé que a algunas de vosotras os habéis comprado este papel, lo que no sé si lo habéis recibido ya, pero este papel es que es maravilloso y sé que os ha gustado mucho porque lo hemos estado hablando por Discord. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto, no quiere irse y me está pidiendo a gritos que haga más vídeos de papelería y yo no sé qué hacer, así que pues igual hago un café ahora hablando de eso y ya lo subiré en algún momento de la vida. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora, porque es injusto como YouTube me trata, es muy injusto y el botón de plata lo debería tener desde hace ya bastante tiempo. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales, estará ya un rato también por aquí, por pantalla. Y donde también estoy avisando es en Discord he conseguido programar que avise automáticamente de los vídeos, así que eso es maravilloso, es genial y es lo mejor que puede pasar en la vida. Entonces en el canal de noticias de YouTube ahí veréis todos los vídeos seguro, porque pues eso, se avisa automáticamente y no es como la campana de YouTube, es de fiar. Así que os dejo abajo el enlace de Discord, donde tenemos también un montón de canales y si sois miembros de la tripulación tendréis un chat privado, pero os tenéis que acordar de enlazar vuestra cuenta de YouTube a Discord, porque si no, no funciona. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!